En las profundidades del cosmos primordial, donde la oscuridad reinaba suprema y el silencio era tan denso que parecía tener peso propio, dos luces tenues comenzaron a brillar. Eran Sol y Mani, hermanos recién nacidos, destinados a convertirse en el Sol y la Luna. Sus padres, Mundilfari y Glaur, contemplaban con asombro a sus hijos resplandecientes, sus rostros iluminados por el brillo suave que emanaba de los pequeños. Sol, con su cabello dorado que parecía estar tejido con los primeros rayos del amanecer, irradiaba una energía cálida y vivificante. Sus ojos, de un ámbar profundo, ardían con una intensidad que prometía vida y crecimiento. Cada vez que parpadeaba, pequeñas chispas de luz bailaban en el aire a su alrededor, como si no pudiera contener el fuego que llevaba dentro. Mani, en contraste, poseía una tez pálida como el mármol más fino, y sus ojos eran de un azul tan claro que parecían reflejar el mismísimo vacío del espacio. Emitía un brillo suave y misterioso, como si guardara secretos que solo se revelarían en la quietud de la noche. Su presencia traía consigo una sensación de calma y reflexión, un contrapunto perfecto a la energía vibrante de su hermana. Glaur, con lágrimas de emoción brillando en sus ojos, acarició los rostros luminosos de sus hijos. Su voz, suave como un suspiro cósmico, resonó en el vacío: mis pequeños, tienen un gran destino por delante. Serán la luz que guía a todos los seres, la esperanza en la oscuridad. Mundilfari, imponente y solemne, asintió con gravedad. Sus ojos, que parecían contener galaxias enteras, se posaron en sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Serán los guardianes del cielo, declaró, su voz profunda como el eco de una antigua montaña, los que traerán luz y orden al mundo. Pero deben saber que con gran poder viene gran responsabilidad. Mientras los padres discutían el futuro de sus hijos, una sombra se cernía en la distancia. Ojos hambrientos, brillantes como estrellas moribundas, observaban desde la oscuridad. Eran los ojos de Skoll y Ati, los lobos gigantes nacidos del caos primordial, esperando el momento oportuno para atacar. Sus gruñidos, apenas audibles, eran como el susurro del viento en un campo de batalla abandonado. Ajenos al peligro que los acechaba, Sol y Mani comenzaron a explorar sus poderes. Sol extendió su mano, y de sus dedos brotaron rayos de luz que danzaban como serpientes doradas en el vacío. Mani, fascinado, intentó imitarla, y de sus palmas surgió un resplandor plateado que se expandió en ondas suaves, como el reflejo de la luna en un lago tranquilo. «Mira, Mani», exclamó Sol, su voz melodiosa y llena de emoción. «Podemos crear luz. ¿No es maravilloso?». Mani sonrió, su expresión serena contrastando con el entusiasmo de su hermana. «Es hermoso, Sol. Juntos, iluminaremos el universo». Los hermanos comenzaron a jugar, creando patrones de luz que se entrelazaban en el vacío, formando constelaciones efímeras y nebulosas de colores. Sus risas resonaban en el cosmos, como campanas celestiales anunciando una nueva era. Mundilfari y Glaur observaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabían que el destino de Sol y Mani estaba entrelazado con el futuro del universo mismo, y que grandes desafíos los esperaban. «Debemos prepararlos», murmuró Glaur a su esposo. «El camino que tienen por delante no será fácil». Mundilfari asintió gravemente. «Les enseñaremos todo lo que sabemos, pero al final, serán sus propias decisiones las que determinen el curso de sus vidas». Mientras tanto, en las sombras, Skoll y Ati se acercaban sigilosamente. Sus pelajes, oscuros como la noche más profunda, se fundían con la oscuridad circundante. Solo sus ojos, brillantes y hambrientos, delataban su presencia. Sol, en medio de su juego, sintió un escalofrío recorrer su ser luminoso. Se detuvo, su luz parpadeando ligeramente. «Mani», susurró, «¿sientes eso?». Mani, percibiendo la inquietud de su hermana, dejó de crear sus patrones de luz plateada. «Sí», respondió en voz baja. «Es como si alguien nos observara». En ese momento, un gruñido bajo y amenazante rompió el silencio cósmico. Sol y Mani se abrazaron instintivamente, sus luces fusionándose en un resplandor protector.
Mundilfari y Glaur se pusieron en alerta, sus cuerpos tensándose para proteger a sus hijos. Sol, Mani, vengan aquí, llamó Glaur, su voz urgente. Los jóvenes astros volaron hacia sus padres, sus corazones latiendo con fuerza. Justo cuando alcanzaron la seguridad de los brazos de Mundilfari, Skoll y Ati emergieron de las sombras, sus fauces abiertas revelando colmillos afilados como cuchillas cósmicas. Atrás, bestias, rugió Mundilfari, su voz retumbando en el vacío. Extendió sus brazos, creando una barrera de energía que mantuvo a raya a los lobos. Glaur abrazó a sus hijos, sus ojos brillando con determinación. Escúchenme bien, mis pequeños, dijo con voz firme pero amorosa. A partir de ahora, su vida será un viaje constante. Deben moverse siempre, iluminar el cosmos con su luz. Es su destino, y también su protección. Sol y Mani miraron a su madre, sus ojos grandes y llenos de preguntas. ¿Por qué, mamá?, preguntó Sol, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué quieren hacernos daño? Glaur acarició el rostro de su hija. Porque su luz es poderosa, mi amor. Hay fuerzas en el universo que temen al poder de la luz, que ansían devorarla para sumir todo en la oscuridad. Mani, siempre el más reflexivo, frunció el ceño. Pero si nos movemos siempre, ¿cómo podremos tener un hogar? Mundilfari, aún manteniendo la barrera contra los incesantes ataques de Skoll y Ati, se volvió hacia sus hijos. El cosmos entero será su hogar, mis valientes. Y cada ser que sea tocado por su luz será parte de su familia. Sol y Mani se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Luego, con determinación brillando en sus ojos, asintieron. Lo haremos, declaró Sol, su voz ganando fuerza. Iluminaremos el universo y mantendremos a raya la oscuridad. Siempre estaremos el uno para el otro, añadió Mani, tomando la mano de su hermana. Con un último abrazo a sus padres, Sol y Mani se elevaron, sus cuerpos transformándose en esferas de luz pura. Comenzaron a moverse, trazando un arco en el vacío del espacio. Mundilfari y Glaur observaron con una mezcla de orgullo y tristeza cómo sus hijos se alejaban, iniciando su eterno viaje. Los lobos, frustrados por la barrera, aullaron de rabia y comenzaron su persecución. Así comenzó la gran carrera cósmica, con Sol y Mani iluminando el camino, y Skoll y Ati siempre tras ellos, en un ciclo eterno que daría forma al día y la noche, al orden y al caos en el universo recién nacido. En el corazón del Yggdrasil, el majestuoso árbol del mundo que conecta los 9 reinos, se encuentra un lugar sagrado y misterioso. Aquí, donde las raíces más profundas se entrelazan con las ramas más altas, las Nornes tejen los hilos del destino. Ord, Verdandi y Skuld, las tejedoras del tiempo, trabajan incansablemente en su telar cósmico, sus manos hábiles entrelazando los destinos de dioses y mortales por igual. El aire en este lugar está cargado de magia antigua, tan densa que casi se puede tocar. Susurros de vidas pasadas, presentes y futuras llenan el ambiente, creando una sinfonía etérea que solo las Nornes pueden interpretar plenamente. El suelo está cubierto de una fina niebla que se arremolina alrededor de sus pies, como si las posibilidades del futuro estuvieran constantemente en movimiento. Ord, la más anciana de las hermanas, representa el pasado. Su rostro, surcado por arrugas que parecen contar historias de eras olvidadas, está enmarcado por cabellos blancos como la nieve más pura. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano primordial, brillan con la sabiduría de incontables vidas. Sus dedos arrugados danzan sobre los hilos dorados y plateados del telar, tejiendo con la precisión que solo la experiencia puede otorgar. Verdandi, la del presente, se encuentra en la flor de la vida. Su belleza es radiante, con una piel que parece brillar con la luz del sol del mediodía. Sus ojos, de un verde vibrante, están siempre alertas, captando cada detalle del momento actual. Su cabello, del color del trigo maduro, cae en ondas suaves sobre sus hombros. Sus manos se mueven con gracia y seguridad, entrelazando los hilos de la hora con los del pasado y el futuro. Skuld, la más joven, representa el futuro. Su rostro es el de una doncella, con ojos grandes y curiosos que parecen ver más allá del velo del tiempo.
Su cabello, negro como la noche sin estrellas, cae en rizos salvajes alrededor de su rostro. Hay una energía inquieta en ella, como si estuviera constantemente anticipando lo que está por venir. Sus dedos ágiles trabajan con rapidez, añadiendo nuevos hilos y posibilidades al gran tapiz del destino. Mientras las tres hermanas trabajaban en silencio, cada una concentrada en su tarea, sintieron una perturbación en la trama cósmica. Fue como si una onda de energía recorriera los hilos del telar, haciendo que brillaran con una intensidad inusual. Urd fue la primera en hablar, su voz profunda y resonante como el eco de una cueva antigua. Los nuevos astros han nacido. Puedo sentir el peso de su destino en los hilos del pasado. Verdandi asintió, sus ojos fijos en el punto donde los hilos del presente se entrelazaban con una luz dorada y plateada. Su luz trae esperanza al momento actual, pero también veo sombras que se acercan. El equilibrio está en juego. Skuld, con el ceño fruncido, observaba cómo los hilos del futuro se retorcían y entrelazaban de formas imprevistas. Veo peligro en el horizonte, murmuró, su voz cargada de preocupación. Sombras hambrientas, lobos gigantes que los persiguen sin descanso. Las tres hermanas se miraron, comprendiendo la gravedad de la situación. En un movimiento sincronizado, como si hubieran ensayado este momento durante eones, entrelazaron sus manos. Al hacerlo, una visión compartida las envolvió, tan vívida que parecía más real que el mundo que las rodeaba. Vieron a Sol y Mani, jóvenes y radiantes, creciendo en poder y belleza. Su luz iluminaba los rincones más oscuros del cosmos, trayendo vida y orden al caos primordial. Pero también vislumbraron las fauces abiertas de Skoll y Ati, los lobos gigantes nacidos del caos, sedientos de luz y determinados a devorar a los jóvenes astros. La visión mostró ciclos interminables de persecución, con Sol y Mani corriendo eternamente por el cielo, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Vieron cómo su carrera daría forma al día y la noche, a las estaciones y al flujo del tiempo mismo. Pero también vieron peligros más allá de los lobos. Sombras de engaño y traición, figuras oscuras que buscaban manipular el destino de los astros para sus propios fines. Y, más preocupante aún, vislumbraron un futuro lejano donde la luz de Sol y Mani comenzaba a desvanecerse, amenazando consumir al universo en una oscuridad eterna. Cuando la visión se disipó, las Nornes se encontraron jadeando, sus mentes abrumadas por el peso de lo que habían presenciado. Debemos advertirles, dijo Verdandi, su voz cargada de urgencia. No pueden enfrentar estos peligros sin estar preparados. Urd negó con la cabeza, su expresión solemne. El destino debe seguir su curso, querida hermana. Nuestra tarea no es interferir directamente, sino guiar sutilmente. Skuld, con los ojos aún brillantes por la visión del futuro, asintió en acuerdo con Urd. Pero podemos enviar un guía, alguien que los prepare para los desafíos que enfrentarán. En ese preciso momento, como si el destino mismo respondiera a sus palabras, un graznido cortó el aire. Un cuervo negro como la noche más profunda se posó en una rama cercana del Yggdrasil. No era un cuervo ordinario, sus ojos brillaban con una inteligencia sobrenatural, y un aura de poder antiguo lo rodeaba. Era Ujin, uno de los cuervos de Odín, mensajero de los dioses y portador de sabiduría. Skuld se acercó al cuervo, sus ojos fijos en los del ave. Ve, ordenó, su voz cargada de poder y propósito. Lleva nuestro mensaje a los jóvenes astros. Que se preparen para el viaje que les espera, para los peligros que acechan en las sombras y para el gran destino que deben cumplir. Ujin graznó en señal de entendimiento, inclinando su cabeza en un gesto de respeto hacia las Nornes. Extendió sus alas, listo para emprender el vuelo hacia el hogar de Sol y Mani. Antes de que el cuervo partiera, Urd habló una vez más, su voz cargada con el peso de las eras. Recuérdales que su luz es más fuerte cuando están unidos. Que en los momentos más oscuros, deben confiar el uno en el otro y en el poder que llevan dentro. Verdandi añadió, diles que cada ciclo, cada persecución, tiene un propósito. Que su carrera eterna trae orden y vida al cosmos. Finalmente, Skuld, con una mirada que parecía atravesar el velo del tiempo, concluyó,
y adviérteles que el mayor peligro puede venir no de sus perseguidores, sino de aquellos que buscarán manipular su poder. Que estén siempre alertas y fieles a su verdadera naturaleza. Con un último graznido, Ujin desplegó sus alas y se lanzó al vacío, su forma negra perdiéndose rápidamente en la inmensidad del cosmos. Las Nornes observaron su partida en silencio, conscientes de que habían puesto en movimiento eventos que resonarían a través de las eras. Mientras el cuervo se perdía en la distancia, las Nornes volvieron a su telar, sus manos moviéndose con renovada urgencia. Los hilos del destino brillaban con una intensidad inusual, entrelazándose en patrones complejos que hablaban de grandes desafíos y posibilidades infinitas. Ord, Verdandi y Skuld trabajaban en perfecta armonía, sus movimientos sincronizados como en una danza cósmica. Sabían que el futuro que habían vislumbrado no estaba escrito en piedra, que las acciones de Sol y Mani, guiadas por la sabiduría que les enviaban, podrían alterar el curso del destino. Mientras tejían, sus voces se alzaron en un canto antiguo, una melodía que resonaba con el pulso mismo del universo. Era una canción de esperanza y advertencia, de desafío y triunfo, un himno al poder de la luz contra la oscuridad eterna. Y así, en el corazón del Yggdrasil, las Nornes continuaron su labor eterna, tejiendo los destinos entrelazados de los hermanos celestiales y los peligros que los acechaban, mientras el cosmos entero contenía el aliento, a la espera de ver cómo se desarrollaría esta saga cósmica. El vasto campo celestial se extendía infinitamente, un lienzo cósmico salpicado de estrellas nacientes y nebulosas de colores inimaginables. En este escenario de belleza etérea, Sol y Mani jugaban, sus risas resonando como música celestial en el vacío del espacio. Sus cuerpos luminosos dejaban estelas de luz a su paso, creando patrones efímeros que brillaban por un momento antes de desvanecerse en la inmensidad del cosmos. Sol, con su cabello dorado ondeando como llamas solares, giraba y danzaba, su luz cálida haciendo florecer la vida en los planetas jóvenes que rozaba. Cada movimiento suyo era una explosión de energía y vitalidad, un recordatorio del poder creativo que llevaba dentro. Mani, por su parte, se movía con una gracia serena, su luz plateada bañando el espacio con un resplandor suave y misterioso. Donde su hermana traía calor y crecimiento, él traía calma y reflexión, su presencia inspirando sueños y visiones en las criaturas que apenas comenzaban a despertar en los mundos recién formados. «Mira esto, Mani», exclamó Sol con entusiasmo, creando una nueva miniatura entre sus manos. La pequeña estrella pulsaba con una luz intensa, reflejándose en los ojos maravillados de su hermano. Mani sonrió, extendiendo sus propias manos para crear un anillo de luz plateada alrededor de la creación de su hermana. «Juntos, somos capaces de maravillas», dijo con su voz suave y melodiosa. Su juego continuó, inocente y alegre, ajenos por un momento a los peligros que los acechaban y al gran destino que les esperaba. Fue en medio de esta felicidad despreocupada que un graznido cortó el aire, sobresaltando a los jóvenes astros. Ujin, el cuervo de Odín, descendió majestuosamente frente a ellos, sus plumas negras brillando con un lustre sobrenatural. Sus ojos, profundos y sabios, se fijaron en Sol y Mani con una intensidad que los hizo sentir como si estuvieran siendo evaluados por el mismo tiempo. «Saludos, jóvenes astros», dijo el cuervo con una voz grave que parecía contener ecos de conocimientos antiguos. «Traigo un mensaje de las Nornes, las tejedoras del destino». Sol y Mani intercambiaron miradas de asombro y preocupación. Habían oído hablar de las Nornes en los susurros del cosmos, pero nunca esperaron ser el foco de su atención. Sol, siempre la más audaz, dio un paso adelante. Su luz parpadeó con curiosidad y un toque de aprensión. «¿Qué mensaje, noble ave?», preguntó, su voz mezclando respeto y ansiedad. Ujin inclinó su cabeza, sus ojos brillando con el reflejo de futuros posibles. «Vuestro destino es grande», comenzó, su voz resonando con la gravedad de la profecía, «pero también peligroso. Las Nornes han visto el hilo de vuestras vidas entretejido con el destino mismo del cosmos». Mani, sintiendo la seriedad del momento, se acercó a su hermana, su luz menguando ligeramente con preocupación. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, su voz suave pero firme. El cuervo extendió sus alas, y por un momento, pareció que las estrellas mismas se reflejaban en sus plumas.
Debéis emprender un viaje eterno, declaró. Vuestro deber es iluminar los cielos del mundo, traer orden al caos y vida a la oscuridad. Pero tened cuidado, pues os perseguirán sombras hambrientas. Sol, con determinación brillando en sus ojos, abrazó a su hermano. Su resplandor se intensificó, como si desafiara a las sombras mencionadas. No temas, Mani, dijo con fiereza. Nos protegeremos mutuamente. Nuestra luz es más fuerte cuando estamos unidos. Mani asintió, ganando confianza de la fuerza de su hermana. ¿Qué son estas sombras de las que hablas, mensajero?, preguntó al cuervo. Ujin graznó, un sonido que parecía una advertencia y un lamento al mismo tiempo. Lobos gigantes, respondió, sus ojos reflejando el terror de la visión. Skoll y Ati, hijos de Fenrir, la gran bestia. Ansían devorar vuestra luz, sumir el universo en la oscuridad eterna. El miedo se apoderó por un momento de los jóvenes astros. Sol sintió que su luz vacilaba, mientras que Mani pareció encogerse, su brillo plateado disminuyendo. Pero entonces, como si el cosmos mismo les infundiera valor, se irguieron, sus luces brillando con renovada intensidad. No permitiremos que la oscuridad triunfe, declaró Sol, su voz cargada de determinación. Cumpliremos nuestro deber, añadió Mani, su tono sereno pero firme. Iluminaremos el camino, pase lo que pase. Ujin asintió con aprobación, pero su expresión seguía siendo grave. Recordad las palabras de las Nournes, dijo. Vuestra fuerza reside en vuestra unión. En los momentos más oscuros, confiad el uno en el otro y en el poder que lleváis dentro. Justo cuando los hermanos asimilaban estas palabras, un rugido lejano resonó en el cosmos, haciendo temblar las estrellas mismas. Ujin alzó el vuelo, alarmado. Ya vienen, gritó. Debéis partir ahora. En ese momento, como si el destino hubiera estado esperando esta señal, los padres de los astros aparecieron. Mundilfari y Glaur se materializaron en una explosión de luz cósmica, sus rostros marcados por la preocupación y la resolución. Mundilfari, imponente y majestuoso, habló con voz firme que parecía resonar con el poder de galaxias enteras. Hijos míos, ha llegado el momento. Debéis cumplir vuestro destino. Glaur, con lágrimas brillantes como estrellas nacientes cayendo de sus ojos, los abrazó. Su voz, suave pero cargada de emoción, le susurró, recordad siempre quiénes sois y el poder que lleváis dentro. Vuestra luz es un regalo para el universo, pero también una gran responsabilidad. Sol y Mani, sintiendo el peso de su destino sobre ellos, se despidieron de sus padres. El momento estaba cargado de emoción, una mezcla de tristeza por la separación y determinación ante el deber que les esperaba. Os amamos, dijo Sol, su voz quebrada por la emoción. Haremos que estéis orgullosos. Iluminaremos el cosmos en vuestro honor, añadió Mani, sus ojos brillando con lágrimas plateadas. Con un último abrazo, los jóvenes astros se separaron de sus padres. Tomados de la mano, comenzaron a elevarse hacia el cielo infinito, listos para comenzar su eterno viaje. Mientras ascendían, sus formas comenzaron a cambiar. Sol se transformó en un orbe de fuego dorado, su luz tan intensa que hacía parecer pálidas a las estrellas cercanas. Mani se convirtió en una esfera de plata reluciente, su brillo suave pero constante, un faro de serenidad en la vastedad del espacio. A medida que se alejaban, el rugido de Skoll y Ati se hizo más fuerte. En el horizonte cósmico, las fauces de los lobos gigantes aparecieron, sus ojos brillando con un hambre ancestral e insaciable. La gran persecución había comenzado. Sol y Mani, ahora plenamente conscientes de su destino y de los peligros que los acechaban, iniciaron su carrera eterna a través del firmamento. Su luz, dorada y plateada, trazaba un camino de esperanza y orden en el caos del universo naciente. Mientras corrían, podían sentir la presencia amenazante de los lobos tras ellos, siempre cerca, siempre hambrientos. Pero también sentían algo más, el amor de sus padres, la sabiduría de las Nournes, y la fuerza que encontraban el uno en el otro. Y así, con cada ciclo de su carrera, con cada rotación alrededor de los mundos que iluminaban,
Sol y Mani cumplían su destino. Traían el día y la noche, las estaciones y el tiempo mismo. Su luz nutría la vida, inspiraba sueños y mantenía a raya la oscuridad. La persecución continuaría por eones, una danza cósmica de luz y sombra, de esperanza y peligro. Pero Sol y Mani estaban preparados. Unidos, fuertes en su propósito, iluminarían el camino hacia el futuro, sin importar los desafíos que les esperaran. El vasto lienzo del cosmos se extendía infinitamente, un tapiz de oscuridad salpicado de estrellas titilantes y nebulosas de colores inimaginables. En este escenario de belleza etérea, dos luces brillantes surcaban el firmamento. Sol y Mani, los jóvenes dioses del sol y la luna, habían iniciado su carrera eterna. Sol, un orbe de fuego dorado, dejaba tras de sí una estela de luz cegadora que hacía palidecer a las estrellas cercanas. Su energía radiante pulsaba con cada movimiento, como el latido de un corazón cósmico. Mani, una esfera de plata reluciente, seguía de cerca a su hermana, su luz suave y serena contrastando con el fulgor intenso de Sol. Detrás de ellos, las siluetas amenazantes de Skoll y Ati se dibujaban contra la oscuridad del espacio. Los lobos gigantes, con pelajes que parecían tejidos con la misma esencia de la noche, corrían incansablemente, sus fauces abiertas en una mueca de hambre eterna. Más rápido, Mani, gritó Sol, su voz mezclándose con el silbido del viento cósmico. El fuego de su determinación ardía con tanta intensidad como su luz exterior. Mani asintió, acelerando su paso plateado. «Estoy contigo, hermana», respondió, su voz serena pero cargada de resolución. Mientras corrían, los hermanos celestiales descubrieron que su luz tenía un efecto profundo en el mundo que pasaba bajo ellos. Donde Sol pasaba, la vida florecía en una explosión de color y energía. Plantas brotaban del suelo árido, extendiéndose hacia el calor de su luz. Criaturas de todas formas y tamaños emergían de su letargo, sus ojos parpadeando ante el primer amanecer que jamás habían presenciado. El paso de Mani traía una calma diferente pero igualmente poderosa. Su luz plateada bañaba el paisaje en un resplandor suave, inspirando sueños y reflexiones. Las aguas de los océanos recién formados se alzaban en respuesta a su influencia, creando las primeras mareas. Criaturas nocturnas despertaban, sus ojos brillando con una luz prestada mientras exploraban un mundo transformado por la penumbra. «Mira, hermana», exclamó Mani, señalando hacia abajo. «Estamos cambiando el mundo». Sol sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. «Sí, pero no podemos detenernos. Los lobos se acercan». Como para confirmar sus palabras, un aullido aterrador resonó a través del vacío del espacio, haciendo temblar las estrellas mismas. Skoll, el lobo que perseguía a Sol, logró acercarse lo suficiente para rozar con sus fauces el manto dorado de la diosa del sol. Sol gritó de dolor, un sonido que pareció rasgar el tejido mismo del cosmos. Una lluvia de chispas doradas cayó de su forma herida, precipitándose hacia la tierra. Donde estas chispas tocaban el suelo, nacían las primeras estrellas, puntos de luz desafiante en la oscuridad del espacio. Mani, furioso al ver a su hermana herida, sintió una ira que nunca antes había experimentado. Concentró toda su energía, canalizándola a través de su ser plateado. De repente, un haz de luz lunar, más brillante y poderoso de lo que jamás había creado, brotó de él, golpeando a los lobos perseguidores. Skoll y Ati aullaron de dolor y sorpresa, momentáneamente cegados por el resplandor inesperado. Este breve respiro dio a los hermanos celestiales la oportunidad que necesitaban para aumentar la distancia entre ellos y sus perseguidores. «Gracias, hermano», jadeó Sol, recuperándose de la herida. Su luz, que había flaqueado por un momento, volvió a brillar con renovada intensidad. «Tu luz es más fuerte de lo que crees». Mani asintió, sorprendido por su propio poder. «Juntos somos más fuertes», afirmó. «Pero necesitamos encontrar una manera de mantenerlos a raya permanentemente». Mientras continuaban su carrera eterna, los hermanos comenzaron a idear un plan. Observaron cómo su luz afectaba no solo a la tierra debajo, sino también al espacio que los rodeaba. Donde Sol pasaba,
el vacío se calentaba, creando corrientes y vientos solares. El paso de Mani, por otro lado, parecía tejer un campo de fuerza sutil pero efectivo, una barrera de serenidad que repelía el caos. ¿Y si combinamos nuestros poderes?, sugirió Sol, su mente trabajando tan rápido como sus pies celestiales. Tu barrera y mi calor, podríamos crear algo que los lobos no puedan atravesar. Mani consideró la idea, su rostro iluminándose con comprensión. Una corona solar para ti, un campo de fuerza lunar para mí. Brillante, hermana. Con un entendimiento tácito, los hermanos comenzaron a trabajar en su plan incluso mientras continuaban su carrera implacable. Sol concentró su energía, creando un aura de fuego a su alrededor, tan caliente que incluso Skoll, con todo su poder, no podría acercarse sin quemarse. Mani, por su parte, tejió un campo de fuerza plateado, una barrera de luz lunar tan densa que Ati no podría penetrarla con sus fauces. A medida que perfeccionaban sus defensas, Sol y Mani descubrieron que no solo se estaban protegiendo a sí mismos, sino que también estaban nutriendo el mundo que habían jurado proteger. La corona solar de Sol enviaba rayos de vida y energía a los planetas cercanos, mientras que el campo de fuerza de Mani los protegía de los peligros del espacio profundo. La persecución continuaba, pero ahora Sol y Mani tenían un propósito más allá de la mera supervivencia. Eran los guardianes de la luz, los creadores del día y la noche, y no permitirían que la oscuridad los consumiera. Mientras corrían, sus mentes se llenaron de visiones del futuro. Vieron civilizaciones alzarse y caer, guiadas por el ritmo de sus pasos celestiales. Vieron a seres de todos los reinos alzar sus ojos al cielo, maravillándose ante su belleza y encontrando consuelo en su constancia. Esto es más grande que nosotros, murmuró Mani, abrumado por la responsabilidad. Sol asintió, su luz parpadeando con emoción y determinación. Lo es, hermano. Pero estamos a la altura del desafío. Juntos, mantendremos la luz viva en el cosmos. Y así, Sol y Mani continuaron su carrera eterna, sus luces entrelazadas en una danza cósmica de día y noche, de calor y serenidad. Detrás de ellos, Skoll y Ati seguían persiguiendo, sus aullidos un recordatorio constante del peligro que nunca cesaba. Pero con cada ciclo, con cada rotación alrededor de los mundos que protegían, Sol y Mani se hacían más fuertes, más sabios. Su luz, una vez joven e inestable, se volvió constante y poderosa, un faro de esperanza en la vastedad del cosmos. La carrera continuaría por eones, una batalla eterna entre la luz y la oscuridad. Pero Sol y Mani estaban preparados para el desafío, unidos en su propósito, inquebrantables en su determinación. Porque sabían que mientras corrieran, mientras su luz brillara, habría esperanza en el universo. En las profundidades del cosmos, mientras Sol y Mani continuaban su carrera celestial, un mundo joven comenzaba a despertar bajo su luz alternante. Este era Midgard, el reino de los mortales, una joya azul y verde suspendida en el vasto océano del espacio. Al principio, Midgard era poco más que roca y agua, un lienzo en blanco esperando ser pintado con vida. Pero con cada paso de Sol y Mani, con cada ciclo de luz y oscuridad, el mundo comenzó a cambiar. Los primeros rayos de sol calentaron los océanos primordiales, creando nubes que luego se convertirían en lluvia. La luz dorada nutrió las primeras formas de vida, diminutos organismos que flotaban en las aguas tibias. Con el tiempo, plantas comenzaron a brotar de la tierra, extendiéndose hacia el calor vivificante del sol. El paso de Mani trajo consigo las mareas, su influencia gravitacional moviendo las aguas en un baile rítmico. Su luz plateada inspiró los primeros sueños, sembrando las semillas de la conciencia en las criaturas que empezaban a evolucionar. Y así, ciclo tras ciclo, año tras año, milenio tras milenio, Midgard floreció bajo la mirada vigilante de los astros celestiales. Fue en este mundo en desarrollo donde Odín y sus hermanos, Vili y Ve, decidieron crear a los primeros humanos. Caminando por las playas de Midgard, encontraron dos troncos de árboles, uno de fresno y otro de olmo. Con gran cuidado y amor, Odín dio a los troncos la forma de hombre y mujer. Vili les otorgó movimiento y los sentidos, mientras que Ve les concedió el habla, la razón y las emociones.
Así nacieron Ask y Emble, el primer hombre y la primera mujer. Cuando Ask abrió los ojos por primera vez, fue la luz dorada de sol lo que vio. Se maravilló ante su calor y brillo, sintiendo cómo energizaba cada fibra de su ser recién creado. «Mira», susurró a Emble, su voz llena de asombro mientras señalaba el cielo. «La luz dorada nos trae calor y vida». Emble, despertando de su propio sueño de creación, alzó la mirada. Sus ojos se llenaron de la luz plateada de Mani, que en ese momento pasaba por encima. Y la luz pálida, respondió con voz suave, nos trae descanso y sueños. Así comenzó la relación entre los humanos y los astros celestiales. Ask y Emble, y todas las generaciones que le siguieron, aprendieron a medir el tiempo por el paso de sol y Mani. Crearon los conceptos de día y noche, de verano e invierno, construyendo sus vidas alrededor de estos ciclos eternos. Los humanos observaban maravillados la carrera celestial que se desarrollaba sobre sus cabezas. Veían cómo sol traía el día, haciendo florecer las plantas y despertando a los animales. Observaban cómo Mani traía la noche, inspirando sueños y reflexiones profundas. Pero también notaron la persecución, los lobos gigantes siempre al acecho. En las noches, cuando Mani brillaba en todo su esplendor, a veces podían ver la silueta de Ati, acechando en las sombras. Y durante los eclipses, raros y aterradores, juraban poder oír los aullidos hambrientos de Skoll. Estos eventos inspiraron las primeras historias, los primeros mitos. Alrededor de fogatas, bajo el cielo estrellado, los ancianos contaban a los jóvenes la historia de los valientes hermanos celestiales, siempre en movimiento, siempre protegiendo a Midgard de la oscuridad eterna. En el reino de los dioses, Asgard, Odín observaba con interés el desarrollo de Midgard y la incansable carrera de los astros. Veía cómo la luz de sol y Mani no solo nutría la vida en Midgard, sino que también inspiraba a los humanos a alcanzar grandes alturas. Reconociendo la importancia de esta conexión entre los mortales y los astros, Odín decidió que era tiempo de ofrecer más ayuda a sus jóvenes parientes celestiales. Convocó a su hijo, Dag, el dios del día, y a su hija, Not, la diosa de la noche. «Vuestros primos necesitan ayuda», declaró el padre de todos, su voz resonando con autoridad. «Id y asistidlos en su tarea. Ayudadles a traer el equilibrio perfecto a Midgard». Dag, radiante y vigoroso, montó su caballo Skinfaxi, cuya crin brillaba con la luz del amanecer. Su presencia prometía días claros y productivos, inspirando a los mortales a trabajar y crear. Not, serena y misteriosa, cabalgó sobre Rimfaxi, cuya melena goteaba el rocío de la noche. Ella traería el descanso reparador y los sueños proféticos, nutriendo la imaginación y la sabiduría de los humanos. Los nuevos dioses alcanzaron a Sol y Mani en su carrera eterna. «Primos», gritó Dag, su voz resonando a través del cosmos. «Hemos venido a ayudaros». Sol sonrió con gratitud, su luz parpadeando con renovada energía. «Vuestra presencia nos da fuerzas renovadas», respondió. Mani asintió, su sereno rostro iluminándose con aprecio. «Juntos, mantendremos el equilibrio del mundo», añadió. Con sus nuevos aliados, Sol y Mani encontraron un ritmo en su carrera. Cuando Sol brillaba en su apogeo, Dag cabalgaba a su lado, intensificando la luz del día y trayendo consigo la promesa de productividad y crecimiento. Cuando Mani ascendía, Not lo acompañaba, profundizando las sombras de la noche y ofreciendo el regalo del descanso y la renovación. En Midgard, los humanos notaron el cambio. Los días se volvieron más definidos, más llenos de propósito. Las noches se hicieron más profundas, más ricas en sueños y visiones. La alternancia entre luz y oscuridad, ahora perfectamente equilibrada, trajo un ritmo a sus vidas que fomentó el crecimiento y la sabiduría. Ask y Emble, ahora ancianos y sabios, reunieron a sus descendientes para compartir su comprensión de este nuevo orden. «Observad», dijo Ask, su voz cascada pero llena de reverencia. «Sol y Dag nos traen la luz del conocimiento y el calor de la creación. Honradlos con vuestro trabajo y vuestra valentía.
Emble, sus ojos brillando con la sabiduría de los años, añadió, y cuando Mani y Not extiendan su manto sobre nosotros, agradeced el regalo del descanso y los sueños. En la oscuridad encontraréis las semillas de la inspiración y la renovación. Los humanos escucharon y aprendieron. Comenzaron a estructurar sus días y noches en armonía con el ritmo celestial. Trabajaban bajo la luz del sol, sembrando cultivos, construyendo hogares, creando arte. Descansaban bajo la luz de Mani, soñando, reflexionando, planeando. Pero la amenaza de Skoll y Ati persistía. Los lobos, aunque mantenidos a distancia por la luz combinada de los dioses, seguían acechando, esperando el momento para atacar. Los humanos, conscientes del peligro que enfrentaban sus protectores celestiales, comenzaron a contar historias sobre la gran cacería en el cielo. Alrededor de fogatas y en grandes salones, los Skoll, los poetas y contadores de historias, narraban la epopeya de Sol y Mani. Hablaban de su valentía, de su sacrificio eterno, de cómo su incansable carrera mantenía el orden en el cosmos. Estas historias no eran mero entretenimiento. Eran una forma de honrar a los astros, de mantener viva la conciencia de su lucha. Los humanos alzaban sus voces en cánticos y oraciones, esperando que su fe pudiera de alguna manera ayudar a los astros en su eterna lucha. Y, de alguna manera mística que ni siquiera los dioses comprendían completamente, estas oraciones y cantos sí llegaban a Sol y Mani. Les daban fuerza en los momentos de fatiga, coraje cuando el miedo amenazaba con apoderarse de ellos. Sol y Mani, fortalecidos por la ayuda de sus primos y la adoración de los mortales, continuaron su viaje con renovado vigor. Cada amanecer era un triunfo, cada anochecer una promesa de retorno. Mientras corrían, sus mentes se llenaron de visiones del futuro de Midgard. Vieron grandes ciudades alzarse, vieron a los humanos explorar los mares y conquistar las montañas. Vieron el conocimiento y la sabiduría crecer con cada generación. Esto es más grande que nosotros, murmuró Mani, abrumado por la responsabilidad y la maravilla de lo que presenciaba. Sol asintió, su luz parpadeando con emoción y determinación. Lo es, hermano. Pero estamos a la altura del desafío. Mientras corramos, mientras nuestra luz brille, Midgard prosperará. Y así, la danza cósmica continuó. Sol y Mani, Dak y Not, en su eterna carrera por los cielos. Abajo, en Midgard, la vida florecía bajo su cuidado, cada día una nueva oportunidad, cada noche un nuevo misterio. La amenaza de la oscuridad eterna, encarnada en Skoll y Ati, nunca desapareció. Pero mientras Sol y Mani corrieran, mientras los humanos recordaran y honraran su sacrificio, había esperanza. Y en ese equilibrio precario entre luz y oscuridad, en esa lucha eterna, Midgard encontró su lugar en el gran tapiz del cosmos. En las sombras de Asgard, donde la luz de Sol y Mani apenas penetraba, Loki, el dios del engaño, observaba la incesante persecución con una sonrisa maliciosa. Sus ojos, verdes como el veneno más letal, brillaban con una inteligencia perversa mientras su mente urdía un plan para sembrar el caos en el orden cósmico. Loki siempre había sido un outsider entre los dioses, admirado por su astucia pero temido por su naturaleza impredecible. Veía la carrera eterna de Sol y Mani como un juego aburrido y repetitivo, una danza cósmica que necesitaba, en su retorcida opinión, un poco de emoción. Con pasos silenciosos como la noche misma, Loki se deslizó fuera de Asgard, atravesando los reinos hasta llegar a los confines del universo donde Skoll y Ati perseguían incansablemente a los astros celestiales. Los lobos gigantes, con pelajes que parecían tejidos con la misma esencia de la oscuridad, corrían con fauces abiertas, eternamente hambrientos de la luz que nunca podían alcanzar. Loki se materializó frente a ellos, su forma cambiante adaptándose a la vastedad del cosmos. Su voz, suave como la seda pero afilada como una daga, cortó el silencio del espacio. Nobles lobos, susurró con voz melosa, sus palabras cargadas de falsa simpatía. ¿No están cansados de esta persecución sin fin? Siglo tras siglo, siempre corriendo, siempre hambrientos, pero nunca saciados. Skoll y Ati se detuvieron, sus ojos brillantes fijos en la figura de Loki. Gruñeron, una mezcla de desconfianza y curiosidad en sus voces cavernosas.
¿Qué quieres, cambiaformas?, rugió Skoll, su voz haciendo temblar las estrellas cercanas. Louki sonrió, sus dientes brillando como dagas en la oscuridad. Quiero ayudarlos, por supuesto. Tengo un plan para que finalmente alcancen su presa. Solo necesito que hagan exactamente lo que les diga. Mientras tanto, ajenos al complot que se tramaba, Sol y Mani continuaban su carrera eterna. Habían encontrado un ritmo con Dak y Not, alternando sus brillos para mantener el equilibrio en Midgard. Su luz, una vez joven e inestable, ahora brillaba con una constancia que inspiraba a dioses inmortales por igual. Sol, radiante como siempre, lideraba la carrera, su corona solar despidiendo llamaradas que mantenían a Skoll a raya. Mani seguía de cerca, su campo de fuerza lunar brillando con una intensidad serena que repelía los intentos de Ati por alcanzarlo. De repente, una niebla espesa y oscura comenzó a envolverlos. Era una oscuridad diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes, más densa, más malévola. Era obra de Louki, quien había convencido a Ati de usar sus poderes para crear esta cortina de oscuridad. Mani, gritó Sol, su voz ahogada por la niebla. ¿Dónde estás? Aquí, hermana, respondió Mani, pero su voz sonaba distante y débil, como si estuviera a años luz de distancia aunque solo lo separaran metros. La niebla no solo oscurecía su visión, sino que también parecía absorber su luz, debilitándolos con cada segundo que pasaba. Sol intentó intensificar su brillo, pero sus llamaradas parecían apagarse en el momento en que tocaban la oscuridad circundante. Aprovechando la confusión, Skoll se lanzó hacia adelante, sus fauces abiertas para engullir a Sol. En el último momento, Dak se interpuso, su luz cegando momentáneamente al lobo. Pero el ataque de Skoll había sido solo una distracción. La verdadera trampa de Louki era más compleja y siniestra. Mientras Sol y Dak luchaban contra Skoll, Ati se acercaba sigilosamente a Mani, oculto por la niebla mágica. Not, percibiendo el peligro con su intuición de la oscuridad, gritó, «Mani, cuidado». El dios de la luna giró justo a tiempo para ver las fauces de Ati cerrándose sobre él. Con un grito de dolor que pareció rasgar el tejido mismo del cosmos, Mani sintió que una parte de su luz era arrancada. El aullido triunfante de Ati resonó en el universo, seguido por la risa malévola de Louki, que observaba su plan desarrollarse desde las sombras. Sol, al escuchar el grito de su hermano, sintió que su corazón se desgarraba. Con un rugido de furia y desesperación, reunió toda su fuerza y emitió un destello tan brillante que disipó la niebla de Louki en un instante. Mani, gritó, volando hacia su hermano herido. Lo que vio la llenó de horror y tristeza. Mani flotaba débilmente, su luz antes brillante ahora parpadeando como una vela a punto de extinguirse. Una parte de su ser, un trozo de su esencia lunar, había sido arrancada por las fauces de Ati. La herida brillaba con un resplandor plateado enfermizo, como una estrella moribunda. Sol abrazó a su hermano, sus lágrimas brillantes cayendo como estrellas fugaces. «Hermano, ¿qué te han hecho?» Mani, con voz débil pero determinada, respondió, «No es el fin, hermana. Mientras nos tengamos el uno al otro, nuestra luz nunca se extinguirá por completo». Dak y Not se acercaron, sus rostros marcados por la preocupación y la ira. «Esto es obra de Louki», gruñó Dak, su luz parpadeando con furia apenas contenida. Not asintió, sus ojos escudriñando las sombras en busca del dios tramposo. «Debemos informar a Odín. Esto no puede quedar impune». Mientras los dioses se reagrupaban, Louki se escabullía de vuelta a las sombras, satisfecho con el caos que había sembrado. Su risa, aunque silenciosa, parecía resonar en la vastedad del espacio, un recordatorio burlón de la fragilidad del orden cósmico. Sol, sosteniendo a su hermano herido, sintió que una determinación feroz crecía en su interior. Su luz, normalmente cálida y vivificante, ahora ardía con una intensidad casi dolorosa. «Esto no ha terminado», declaró, su voz cargada de determinación y furia. «Encontraremos una manera de restaurarte, hermano, y haremos que Louki pague por su traición». Mani, a pesar de su debilidad, sonrió.
En los ojos de su hermana veía un fuego que ni siquiera la oscuridad más profunda podría extinguir. «Lo haremos juntos», murmuró, «como siempre lo hemos hecho». Mientras los astros celestiales se preparaban para enfrentar las consecuencias de la trampa de Loki, en Midgard los efectos ya se estaban sintiendo. La luz de la luna, antes constante y reconfortante, ahora parpadeaba y se desvanecía, sumiendo al mundo en una oscuridad intermitente que llenaba de temor los corazones de los mortales. En Asgard, Odín sintió la perturbación en el equilibrio cósmico. Su ojo único brilló con preocupación y furia. Convocó a los dioses, sabiendo que la traición de Loki había desencadenado eventos que podrían amenazar no solo a Midgard, sino a todos los reinos. La trampa de Loki había tenido éxito, pero las consecuencias de su acción apenas comenzaban a desplegarse. El engañador había sembrado el caos, pero había subestimado la fuerza del vínculo entre Sol y Mani, y la determinación de los dioses para mantener el orden en el cosmos. Mientras Sol llevaba a su hermano herido de vuelta a Asgard, una cosa quedaba clara: la batalla por el equilibrio del universo apenas comenzaba, y sería una lucha que resonaría a través de las eras, cambiando el destino de dioses y mortales por igual. El cosmos entero parecía contener la respiración, como si el mismo tejido del universo sintiera la tensión que se avecinaba. En el vasto lienzo del espacio, donde las estrellas titilaban como testigos silenciosos, se preparaba el escenario para una batalla que decidiría el destino de la luz y la oscuridad. Sol, con su hermano herido Mani en brazos, irradiaba una furia incandescente que hacía palidecer a las estrellas cercanas. Su luz, normalmente cálida y vivificante, ahora ardía con una intensidad casi dolorosa, un fuego de determinación y venganza. Cada llamarada que emanaba de su corona solar parecía un grito de desafío contra las fuerzas que habían osado dañar a su hermano. Mani, aunque debilitado por el ataque de Ati, brillaba con una luz tenue pero constante. Su resplandor plateado, aunque disminuido, pulsaba con una determinación silenciosa. La herida en su ser cósmico, donde Ati había arrancado una parte de su esencia, brillaba con un resplandor enfermizo, como una estrella moribunda atrapada en su forma. Los lobos Skoll y Ati, aunque satisfechos por haber probado la luz de Mani, se mantenían cautelosos ante la ira de la diosa del sol. Sus ojos brillaban con un hambre ancestral, pero también con un atisbo de temor ante la furia desatada de Sol. De repente, el espacio mismo pareció estremecerse. Una presencia imponente se materializó en medio de la escena cósmica. Era Odín, el padre de todos, montado en su corcel de 8 patas, Sleipnir. Su llegada fue como un trueno en el silencio del espacio, su presencia tan poderosa que incluso las estrellas parecieron inclinarse a su paso. El único ojo de Odín brillaba con una sabiduría antigua y una furia apenas contenida. Su mirada recorrió la escena, evaluando en un instante la gravedad de la situación. «Esto ha ido demasiado lejos», tronó su voz, resonando a través del cosmos. Sol, con lágrimas de fuego corriendo por sus mejillas, suplicó: «Padre Odín, ayúdanos». «Mani está». Odín descendió de Sleipnir y se acercó a los hermanos celestiales. Posó su mano sobre la frente de Mani, y por un momento, pareció que toda la sabiduría del universo fluía a través de su toque. «Aún vive», declaró con voz grave, «pero su luz se desvanece. Debemos actuar rápido». En ese momento, una risa burlona cortó el aire. Loki, el arquitecto de todo este caos, emergió de las sombras. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos traicionaban un nerviosismo apenas contenido ante la presencia de Odín. «Vamos, dijo con falsa ligereza, ¿no fue solo una pequeña broma?». La mirada de Odín se clavó en el dios del engaño, y por un momento, pareció que el mismo cosmos contenía el aliento. «Tus acciones han puesto en peligro el equilibrio del universo, Loki», declaró Odín, su voz cargada de autoridad y furia contenida. «Esta vez has ido demasiado lejos». Pero antes de que Odín pudiera castigar a Loki, un aullido ensordecedor rasgó el tejido del espacio. Skoll y Ati, envalentonados por su éxito anterior y la presencia de Loki, se lanzaron al ataque. Lo que siguió fue una batalla de proporciones cósmicas. Sol, protegiendo a su hermano herido,
lanzaba llamaradas solares contra los lobos. Cada destello de su luz era como una supernova en miniatura, iluminando el espacio con una furia ardiente. Odín, blandiendo su lanza Gungnir, mantenía a raya a Loki, quien intentaba escabullirse del castigo. La lanza brillaba con runas antiguas, cada golpe enviando ondas de energía que distorsionaban el tejido mismo de la realidad. Dak y Nod se unieron a la lucha, sus caballos celestiales relinchando y pateando en el vacío del espacio. Dak lanzaba rayos de luz pura, tan brillantes que cegaban momentáneamente a los lobos, mientras Nod tejía sombras protectoras alrededor de Mani, intentando escudarlo de más daño. En medio del caos, con explosiones de luz y oscuridad chocando a su alrededor, Mani comenzó a brillar débilmente. «Hermana», susurró, su voz apenas audible en la cacofonía de la batalla, «recuerda lo que aprendimos. Nuestra luz, juntos». Sol comprendió al instante. En medio de la furia de la batalla, encontró un momento de claridad. Tomando la mano de su hermano, ambos comenzaron a brillar con una intensidad nunca antes vista. Su luz combinada, dorada y plateada, se expandió en una onda de energía pura. Era como si todo el amor, toda la determinación, toda la esperanza que habían acumulado durante sus interminables carreras por el cielo se liberara de golpe. Los lobos aullaron de dolor, cegados por el resplandor. Loki gritó, su forma cambiante distorsionándose bajo el poder de la luz. Incluso Odín tuvo que proteger su ojo ante la intensidad del brillo. Cuando el destello se disipó, la escena había cambiado dramáticamente. Skoll y Ati yacían sometidos, incapaces de moverse, sus formas gigantescas reducidas y debilitadas por la luz purificadora. Loki estaba atrapado en una red de luz, incapaz de cambiar de forma o escapar, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. Odín, impresionado por el poder demostrado por los hermanos celestiales, se acercó a ellos. Su expresión era una mezcla de orgullo y solemnidad. «El equilibrio debe ser restaurado», declaró, su voz resonando con la autoridad del gobernante de los dioses. Skoll y Ati estarán condenados a perseguir eternamente a Sol y Mani, pero nunca podrán alcanzarlos. Su persecución mantendrá el ciclo del día y la noche, un recordatorio constante del equilibrio entre luz y oscuridad. Volviéndose hacia Loki, Odín continuó, «Y tú, Loki, enfrentarás un castigo por tu traición. Serás encadenado hasta el Ragnarok, un precio justo por amenazar el orden cósmico». Mientras Odín se llevaba a Loki para enfrentar su sentencia, Sol abrazó a Mani, cuya luz comenzaba a estabilizarse. La herida en su ser cósmico, aunque aún visible, ya no pulsaba con el dolor de antes. «Lo logramos, hermano», susurró Sol, su voz mezclando alivio y amor. Mani sonrió débilmente, su luz plateada ganando fuerza con cada momento. «Juntos, hermana. Siempre juntos». El cosmos, testigo de esta batalla épica, pareció suspirar de alivio. Las estrellas brillaron con renovado vigor, como celebrando la victoria de la luz sobre el caos. Dak y Nod se acercaron a los hermanos celestiales, sus rostros reflejando admiración y respeto. «Es hora de volver a nuestro deber», dijo Dak, su voz cargada de determinación renovada. Nod asintió, su mirada serena fija en el horizonte cósmico. «Midgard nos necesita. El equilibrio debe ser mantenido». Sol y Mani se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sabían que esta no sería su última prueba, que la lucha entre luz y oscuridad era eterna. Pero también sabían que, mientras estuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío. Con un último abrazo, los hermanos celestiales se separaron, listos para retomar su carrera eterna por los cielos. Sol, brillante y poderosa, lideró el camino, con Mani siguiéndola de cerca, su luz plateada más fuerte que nunca. Mientras se alejaban, con Skoll y Ati siguiéndolos a una distancia segura, Odín observaba desde Asgard. El padre de todos sabía que el equilibrio había sido restaurado, al menos por ahora. Pero también sabía que vendrían más desafíos, más pruebas para los guardianes del cielo. Y así, la gran danza cósmica continuó. Sol y Mani, más fuertes por sus pruebas, más unidos que nunca, iluminaban el camino hacia el futuro.
Su luz, un faro de esperanza en la vastedad del cosmos, seguiría brillando, desafiando la oscuridad y manteniendo viva la promesa de un nuevo amanecer. Los primeros rayos del alba se filtraban a través de las ramas del Yggdrasil, el majestuoso árbol del mundo que conecta los 9 reinos. Estas hebras de luz, doradas y etéreas, danzaban entre las hojas siempre verdes, creando un espectáculo de sombras y destellos que anunciaba el inicio de un nuevo ciclo. En el vasto campo celestial, Sol y Mani se preparaban para iniciar su carrera eterna una vez más. La batalla contra los lobos y la traición de Loki habían dejado sus marcas, pero también los habían fortalecido de maneras que ni siquiera ellos comprendían completamente. Sol, radiante como siempre, emanaba un aura de determinación renovada. Su corona solar, antes un simple adorno de luz, ahora pulsaba con una energía poderosa, un escudo forjado en el calor de la batalla. Cada uno de sus rayos parecía contar una historia de valentía y perseverancia. Mani, aunque aún llevaba la cicatriz de su encuentro con Ati, brillaba con una luz serena y constante. La herida que una vez amenazó con extinguir su luz ahora reflejaba las estrellas mismas, como si el cosmos entero hubiera conspirado para sanar al guardián de la noche. Su campo de fuerza lunar, antes sutil, ahora era una barrera visible de luz plateada, un testimonio de su fuerza interior. Mientras los hermanos celestiales se preparaban para su ascenso, en Midgard, el reino de los mortales, la vida comenzaba a despertar. Los primeros rayos de sol tocaron la tierra, despertando a plantas y animales de su sueño nocturno. El rocío de la mañana brillaba como diamantes diminutos, reflejando la promesa de un nuevo día. En una aldea cercana al gran fresno Yggdrasil, los humanos salían de sus hogares, sus rostros alzados hacia el cielo en anticipación. Generaciones habían pasado desde la creación de Ask y Embla, y la humanidad había crecido en número y sabiduría. Sin embargo, la reverencia por los astros celestiales no había disminuido con el paso del tiempo. Ask y Embla, ahora ancianos y sabios, los primeros entre los humanos creados por los dioses, reunieron a su gente en el centro de la aldea. Sus cuerpos mostraban el paso de los años, pero sus ojos brillaban con la sabiduría acumulada de una vida observando los cielos. Ask, su voz cascada pero llena de emoción, alzó sus manos hacia el cielo que comenzaba a iluminarse. «Escuchad, hijos míos», dijo, su tono cargado de reverencia. «Los dioses del cielo han luchado por nosotros. Han enfrentado peligros que no podemos imaginar para mantener el equilibrio del mundo. Es hora de que mostremos nuestra gratitud». Embla, de pie junto a su compañero de toda la vida, asintió. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con lágrimas de alegría y emoción. «Cantemos para ellos», añadió, su voz suave pero firme. «Elevemos nuestras voces en alabanza y agradecimiento, para que sepan que no están solos en su viaje eterno». Y así, mientras Sol comenzaba su ascenso en el horizonte, un coro de voces se elevó desde la tierra. Era un canto antiguo, transmitido de generación en generación, una melodía que hablaba de luz y oscuridad, de valentía y sacrificio. Las voces se entrelazaban, creando una armonía que parecía resonar con el mismo pulso del universo. En el cielo, Sol escuchó las voces y sonrió. Su luz pareció intensificarse, como si las oraciones y cantos de los mortales le infundieran nueva fuerza. «¿Los oyes, hermano?», preguntó a Mani, que se preparaba para su descanso diurno. Mani, su luz aún visible en el cielo del amanecer, asintió. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. «Su fe nos da fuerza, hermana. Nos recuerda por qué luchamos, porque corremos sin descanso». Dak cabalgaba junto a Sol, su caballo Skinfaxi esparciendo el rocío del amanecer con cada paso. El dios del día sonreía, su presencia intensificando la luz del sol naciente. «Un nuevo día, una nueva oportunidad», declaró, su voz llena de optimismo. «Cada amanecer es una victoria contra la oscuridad». Nod, preparándose para retirarse con la llegada del alba, sonrió serenamente desde las sombras que se desvanecían. «Y cada noche, un nuevo misterio», añadió, su voz un susurro que prometía sueños y reflexiones profundas. «En la oscuridad encontramos las semillas de la sabiduría que florecerán con la luz del día. En la distancia,
Apenas visibles en el horizonte, Skoll y Ati observaban. Sus ojos brillaban con un hambre eterna, pero ya no con la malicia desenfrenada de antes. La batalla los había cambiado también a ellos, enseñándoles el valor del equilibrio. Su persecución, aunque implacable, ahora formaba parte del gran ciclo cósmico, un recordatorio constante de la eterna danza entre luz y oscuridad. Sol y Mani, en lugar de temer a sus perseguidores, ahora sentían una determinación renovada. Sabían que la persecución continuaría, pero también sabían que tenían la fuerza para enfrentarla. Cada ciclo, cada rotación alrededor de Midgard, era una oportunidad para fortalecer su luz y su propósito. Odín, desde su trono en Asgard, observaba con aprobación. El Padre de todos, en su sabiduría infinita, veía cómo los eventos recientes habían fortalecido no solo a los astros celestiales, sino también a los humanos que dependían de ellos. El equilibrio había sido restaurado, y aunque sabía que vendrían más desafíos, confiaba en la fuerza y la sabiduría de los jóvenes dioses y en la fe inquebrantable de los mortales. Mientras Sol alcanzaba su cenit, bañando Midgard en su luz dorada, Mani se preparaba para su propio viaje nocturno. Los hermanos intercambiaron una mirada de entendimiento y amor, un gesto que contenía eones de experiencias compartidas y promesas para el futuro. Hasta el anochecer, hermana, dijo Mani, su voz un susurro que resonaba con el misterio de la noche por venir. Hasta el amanecer, hermano, respondió Sol, su tono cargado con la promesa del eterno retorno. Y así, el ciclo continuaba. Día tras día, noche tras noche, Sol y Mani cumplían con su deber sagrado. Su luz, su sacrificio y su amor eterno mantenían el equilibrio del cosmos, inspirando a dioses y mortales por igual. En Midgard, los humanos comenzaron a contar esta historia a sus hijos, y estos a los suyos. La saga de Sol y Mani se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la belleza, el peligro y la magia que existían en el cielo sobre sus cabezas. Cada amanecer era recibido con cantos de alabanza, cada anochecer con susurros de gratitud. Y cada vez que alguien alzaba la vista para admirar el sol brillante o la luna serena, sabían que estaban presenciando no solo astros celestes, sino el amor inquebrantable entre dos hermanos, eternamente unidos en su danza cósmica. La luz de Sol y la serenidad de Mani se convirtieron en símbolos de esperanza y perseverancia, recordando a todos los seres que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino. Así, bajo la mirada vigilante de Sol y Mani, Midgard floreció. Las civilizaciones crecieron, el conocimiento se expandió, y la humanidad avanzó, siempre consciente de los guardianes celestiales que velaban por ellos desde lo alto. La historia de su valentía y sacrificio se convirtió en el corazón de mitos y leyendas, inspirando a generaciones a mirar hacia arriba y maravillarse con las maravillas del cosmos. Y en los cielos, eternamente en movimiento, Sol y Mani continuaron su viaje, su luz una promesa constante de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llegará. Su carrera eterna, una vez una carga, se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio para todos los seres del poder del amor, la perseverancia y la luz eterna que brilla en el corazón del universo. Reflexión final. Esta saga del nacimiento del Sol y la Luna, arraigada en la rica tradición de la mitología nórdica, nos recuerda la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el deber y el sacrificio, y el poder inquebrantable del amor fraternal. A través de las pruebas y tribulaciones de Sol y Mani, vemos reflejadas nuestras propias luchas y esperanzas. La historia nos enseña que, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, la perseverancia, la unidad y la fe pueden triunfar. El viaje eterno de Sol y Mani simboliza el ciclo constante de la vida, donde cada amanecer trae nuevas oportunidades y cada anochecer ofrece tiempo para la reflexión y la renovación. La traición de Loki y la amenaza constante de Skoll y Ati nos recuerdan que los peligros y las adversidades son parte inevitable de la existencia. Sin embargo, es nuestra respuesta a estos desafíos lo que define quiénes somos. Sol y Mani, al enfrentar sus pruebas con coraje y determinación, nos muestran que la verdadera fuerza reside en la unión y el apoyo mutuo. La fe y gratitud de los habitantes de Midgard hacia los astros celestiales subraya la importancia de reconocer y honrar las fuerzas que dan forma a nuestras vidas.
Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran tapiz del universo, y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto cósmico. El equilibrio restaurado por Odín y la transformación de la persecución de los lobos en parte del orden cósmico nos enseñan sobre la naturaleza cíclica de la existencia y la importancia del equilibrio en todas las cosas. Nos muestra que incluso los elementos que percibimos como negativos pueden tener un propósito en el gran esquema del universo. Finalmente, la historia de Sol y Mani es un testimonio del poder del amor, la dedicación y el sacrificio. Su luz eterna, brillando a través de los cielos noche tras noche, día tras día, nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Que la luz de Sol y la serenidad de Mani nos inspiren en nuestros propios viajes, recordándonos siempre mirar hacia arriba y maravillarnos con las maravillas que nos rodean. Y que, como los habitantes de Midgard, encontremos la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos, sabiendo que cada uno de nosotros lleva dentro una chispa de esa luz divina que ilumina el cosmos. Así concluye la saga de Sol y Mani, una historia de luz y oscuridad, de amor y sacrificio, que continuará resonando a través de las edades, tan eterna como la danza cósmica de sus protagonistas en el vasto cielo nórdico.